Entonces, yo te estaba hablando que sería bueno que sepas cómo es la problemática de la construcción que nos está dando muchos problemas, ¿no? Tengo estudios que muestran que el 94% de las construcciones en Perú son autoconstrucciones y más aún tengo muchas referencias que en la capital de Lima tienen ya distorsionado la construcción, ya han usado el ladrillo pandereta, generalizando y usándolo en una forma en muros portantes, ¿no? En muros portantes donde no debe tener tabiquería, y es por la parte cultural que nos ha llevado a tener ese problema porque los propietarios, que son las personas que hacen esta autoconstrucción, siguen contratando no a un especialista, que es la parte de ingeniería civil, sino por ahorrar ese dinero de pagar al ingeniero, están contratando al maestro de obra. Y el maestro de obra que ha hecho toda la cuadra, ¿no? Ha repetido planos, aprendió muy mal de otro maestro. Entonces, esta generación de construcciones están más orientadas a sufrir una catástrofe si es que nos viene un sismo, ¿no? Yo he visto muchos reels de influencers en la construcción de Lima, Perú, que muestran cómo Lima sería devastada si nos viene un sismo, un 80% de las casas, ¿no? Un 80% que las casas se vendrían abajo. Y justo es por el uso sin piedad de ese ladrillo de tabiquería que es el ladrillo pandereta. Ese ladrillo es con un uso de división de ambientes, ¿no? Y división de ambientes que son dentro del apartamento o de la casa que no llevan ninguna responsabilidad estructural, ninguna responsabilidad de peso, de soportar el peso, más aún así lamentablemente nuestra cultura llegó a este tope de usarlo para todo, ¿no? Bien, te voy a hablar de esta norma técnica E070, albañilería. Es muy extenso, voy a ir a la hoja. Me he salteado hasta el capítulo 3, donde tú tienes que saber cuáles son los componentes de la albañilería, ¿no? Tú tienes el componente del ladrillo, puede ser, y te lo leo mejor, ¿no? Se denomina ladrillo aquella unidad que tú puedes cogerlo con una mano. Y si tú hablas de bloque, la norma técnica te dice que tú puedes cogerlo con una mano. Ese es un ladrillo. Y bloque cuando tú puedes cogerlo con dos manos. Es una diferenciación que lamentablemente está así. Más vamos a seguir, ¿no? Las unidades de albañilería a las que se refiere esta norma son ladrillos y bloques en cuya elaboración se utiliza, por ejemplo, arcilla, se puede hacer el sílico calcáreo, que yo creo que en Lurín tienen ese ladrillo sílico calcáreo, silicon cal, o también concreto como materia prima. En nuestro caso, en la mayoría somos suelo cemento, que el suelo tiene arena, arcilla, y como es un prefabricado nuestro ladrillo por la maquinaria que usamos, tiene cemento. Entonces ya está clasificado prácticamente como un prefabricado de concreto por tener un 8% de cemento, 8 hasta 12 dependiendo del tipo de máquina que hayas comprado para hacer ladrillos Lego. También, ¿no? Nuestras máquinas están muy bien preparadas para hacer ladrillos de 18 huecos, para hacer ladrillo King Kong tradicional, para hacer bloquetas para piso, para casas. Por ejemplo, aquí es muy popular hacer el ladrillo para piso para las casas, ponerlo dentro de las habitaciones para casas populares, ¿no? Es muy popular esto, ¿no? Redundancia. Te muestro la clasificación para fines estructurales. Esta tabla yo quiero que lo tengas bien presente porque es desconocimiento.
total. La mayoría de mis clientes me dicen, pero mi ladrillo, yo no sé si es bueno o es malo, más tienes que saber que está siendo clasificado, ¿no? Y tiene que tener ciertas resistencias y ciertos parámetros de variación de medidas, ¿no? Entonces, vamos a ladrillos, a ladrillo tipo uno, ¿no? En la variación de las dimensiones, si tienes un ladrillo de 100 de ancho, de 100 milímetros, la variación o el alabeo es más o menos 8%, 8 está en porcentaje, 8%. A un ladrillo de 150 milímetros de grosor, de ancho, tiene más o menos 6. Pero me voy a saltear, tú ya lo vas a tener, te voy a regalar esta norma técnica, lo puedes bajar del internet también, pero te lo va a dar. Bien, no voy a ir muy específico a las variaciones de dimensiones. El alabeo máximo de un ladrillo tipo 1, 10, y terminas con un tipo 4 con 2 milímetros, ¿no? O tipo 5, 2 milímetros, que tiene que ser en milímetros la diferencia de un ladrillo a otro, que son permitibles para tener este ladrillo. Bien, el ladrillo tipo 1, tú tienes una resistencia de 4.9 megapascales, que en kilogramos por centímetro cuadrado es 50. Es muy utilizado entre 1 o 2 pisos, hasta 3 son los ladrillos más comunes y son los que más se comercializan en Lima, son los que más se comercializan en todo el Perú, el tipo 1. El tipo 2 ya te dice que la normativa que puedes usar a 3 niveles, para 3 pisos, ¿no? Ya tiene una cierta característica mejorada, que es de 70 kilogramos por centímetro cuadrado o 6.9 megapascales, ¿no? El tipo 3 ya tienes 95 kilogramos por centímetro cuadrado o 9.3 megapascales. El tipo 4, 12.7 o 130 kilogramos por centímetro cuadrado. El tipo 4, me voy a parar un poquito en el tipo 4. El tipo 4 está hecho ya para un recinto que va a albergar a personas dentro de su interior en un mayor número, y por eso está muy supervisado por las normas técnicas y los municipios o los gobiernos regionales en las construcciones de escuelas, en las construcciones de universidades, en las construcciones de algún edificio que albergue personas, ¿no? Y el tipo 5, tú tienes 17.6, que es 180 kilogramos por centímetro cuadrado. Tienes el bloque P, que es el bloque portante, y el bloque NP, que es el no portante. El bloque portante te dice que como mínimo debe resistir 50 kilogramos por centímetro cuadrado, o 4.9, que es similar e igual que el ladrillo tipo 1. Solo que el bloque tienes que agarrarlo con 2 manos, es lo que dice la norma técnica. Y el bloque no portante, que es para tabiquería, 20 kilogramos por centímetro cuadrado o 2 MPAs, ¿no? Nuestro ladrillo, cuando tú tienes ladrillo tipo 1, nos evocamos y a irnos mucho más allá de 50. Nosotros, el ladrillo común que comercializamos en la ciudad de Cajamarca, está con 80 kilogramos por centímetro cuadrado, que es mucho más allá que el ladrillo tipo 1, ¿no? Y lo vendemos como si fuese tipo 1. Ya cuando tú tienes que construir con el sistema de albañilería armada, el sistema de albañilería armada te dice que debes construir con este tipo de ladrillo estructural a partir de 1. Más para un Lego, que nosotros queremos una eficiencia de calidad, mucha calidad, yo estoy recomendando a todos mis clientes que me han comprado las máquinas de Tracosur América que uses el ladrillo tipo 3 o tipo 4. Bien, el tipo 4 te recomendaría que uses para la parte estructural, que es la albañilería armada. Bien, aquí me quería concentrar, lo subrayé el día de ayer, las limitaciones, ¿no? ¿Dónde usar el tipo de ladrillo? Por ejemplo, dice, en la columna es el tipo, tienes el sólido artesanal, sólido industrial, el alveolar, el hueco, el tubular. El tubular, ojo, el tubular, como es horizontal,
Eso se lo llama al ladrillo pandereta. Bien. En zonas sísmicas 2 y 3, aquí todavía no aparece la nueva normativa sísmica del Perú, que es la zona sísmica 4, ¿no? Pero vamos a ajustarnos a la normativa, no se ha cambiado todavía esto. Tú puedes usar el ladrillo artesanal, por ejemplo, aquí tienes en esta columna el muro portante en edificios de 4 pisos a más, de 4 pisos a más. ¿Puedes usar el sólido artesanal? No puedes usarlo. La normativa te prohíbe, no uses artesanal si tienes a mayor de 4 pisos. Lamentablemente en mi ciudad de Cajamarca todos lo usamos. Bien. ¿El sólido industrial que lo puedes usar? Sí, un sólido industrial. Digamos que sólido industrial es cuando no es perforado de pasar de banda a banda, no tiene ni una perforación, ¿no? Bien, sigo con los 4 pisos. Tú puedes usar el alveolar. Ahí está justo el alveolar, el ladrillo alveolar que es utilizado, es nombrado el ladrillo Lego alveolar. Y para que sea alveolar, tiene que tener ciertas características. Y la característica principal, que eso va después, te voy a enseñar dónde te dice la norma técnica del Perú, que debe tener como máximo, o como máximo, disculpen, como máximo, 60 milímetros. 60 milímetros tiene que tener el alveolo, es el alveolar. Bien, entonces, como alveolar, puedes hacer de 4 pisos, te dice sí, pero con las celdas totalmente rellenas con Grauten. Hasta ahí te puede decir sí, haces 4 pisos, pero rellenas de concreto todos los alveolos, es lo que te está diciendo la norma. Más adelante te va a decir que tú puedes hacerlo el primero o segundo piso totalmente relleno los alveolares y el tercero y cuarto va a depender de la zona sísmica también y también de unos parámetros que te voy a mostrar después, ¿no? Hueca, ya hablamos, el ladrillo 18 huecos, como si fuese un muro portante, no, el tubular tampoco no. El muro portante en edificios de 1 a 3 pisos, estamos hablando portante, ¿no? Limitaciones en el uso de una unidad de albañilería para fines estructurales. No puedes usarlo el 18 hueco para 4 pisos y sea portante. Tiene que tener siempre la ayuda de las columnas y vigas, es lo que quiero mostrarte, no portante. Bien. Cuando dices portante es porque no va a ser usado por columnas. Bien. Seguimos en esta tabla, el muro portante en edificios de 1 a 3, ¿no? Dice que un sólido artesanal puede ser, sí, hasta 2 pisos, nada más, hasta 2 pisos como muro portante. Sólido industrial, sí. El alveolar, que es el Lego, en este cuadro se encaja el Lego, que sí puedes, y en celdas parcialmente rellenas con Grauten, o alveolos parcialmente rellenos con concreto. Hueca, no. Tubular, no. Muros portantes en la zona sísmica 1. Muros portantes en todo el edificio. Como la zona sísmica mayormente es la parte de la selva, no tenemos muchos índices severos de sismos, salvo que la región San Martín, ahí sí, eso es una sísmico tipo 3, ¿no? Pero los demás, la selva es totalmente zona sísmica 1. Entonces, ¿tú puedes usar ladrillo artesanal? Sí. ¿Puedes usar un ladrillo industrial? Sí, también. El Lego también totalmente. Hueco también. Y el tubular también hasta 2 pisos, nada más. Me voy a saltear, ¿no? En la aceptación de la unidad, ¿no? En esta parte, para que tú tengas una aceptación también, no es tan solo la resistencia que te está exigiendo la norma técnica, también te va a exigir el grado de absorción de agua, ¿no? Nuestros ladrillos Lego tienen 8%, 8% de absorción al agua, la prueba de absorción del agua, ¿no? Por ejemplo, te va a la letra, dice la norma técnica, la absorción de las unidades de arcilla y sílico calcáreas no será mayor a 22%. El bloque de concreto clase
tendrá una absorción no mayor de 12% de absorción. La absorción de bloque de concreto, el no portante, no será el bloque no será mayor del 15%. Entonces, con eso ya estamos hablando del ladrillo que es un componente de la bañería, ¿no? Vamos al siguiente componente. El siguiente componente es el mortero, ¿no? El mortero, bueno, está constituido con una mezcla de aglomerantes y agregado fino, que es el mortero es justo la junta, ¿no? Lo conocemos más al mortero como junta. ¿Cuánto es la junta? Entonces te dice que el aglomerante que es un agregado fino y con el cemento. Mayormente el maestro de obra lo hace 5-1. Yo he visto, 5-1. Pero aquí, ¿no? Hay varias tablitas que te dicen 3-1 o 3.2 y hay que adherir local en la norma técnica. Pero no hacemos caso, ¿no? Y dice, a la letra, definición que es el mortero. El mortero estará constituido por una mezcla de aglomerantes y agregado fino, a los cuales se añadirá la máxima cantidad de agua que proporcione una mezcla trabajable, adhesiva y sin segregación del agregado. Para la elaboración del mortero destinado a obras de albañilería se tendrá en cuenta lo indicado en las normas técnicas NPT 399, 607 y 399, 610. Bien, nosotros como constructores, la junta o el aglomerante que usamos para pegar los ladrillos es un pegamento. Y nosotros nos basamos a este pegamento que dice hilo subrayado. Se podrán emplear otros componentes de morteros con cementos de albañilería o morteros industriales, embolsados o premezclados, siempre y cuando los ensayos de pilas y muretes, que es el capítulo 5, ya vamos a hablar en los ensayos de pilas y muretes, ¿no? Proporcionen resistencias iguales o mayores a las presiones en los planos y se asegure la durabilidad de la albañilería. Bien, a eso voy. Muchas veces me preguntaron, ¿no? ¿Y a qué me baso que yo estoy usando un pegamento para hacer la junta del pegado de ladrillo con ladrillo? Ahí está la respuesta. Está la respuesta muy simple, ¿no? Que yo cumpla que en los ensayos de pilas y muretes, que son mayormente la fuerza basal y la fuerza de compresión de una pila. ¿Cómo es un ensayo de pila? A ver, un ensayo de pila, uno coge 9 ladrillos, lo pega y le coloca la fuerza de la máquina vertical, ¿no? Y la fuerza de murete es, tú haces un pequeño muro de 1 por 1, de un metro cuadrado, y lo sometes a una carga diagonal, ¿no? Es como si tú pusieras el rombo y va a venir la carga y tú tienes que tener los parámetros de la norma técnica y tienen que superar. Entonces, si superaron, tú estás usando esta norma técnica con el pegamento. Entonces, no hay que tenerle miedo. En una conferencia mía, el año pasado, en el Colegio de Ingenieros, me preguntaban que estaba yo haciendo las cosas erradas, pero yo le quiero contestar que no, porque la norma técnica te proporciona este tipo de soluciones cuando tú estás usando un premezclado. Un premezclado es y el pegamento es con estos tipos de ensayos. Y no lo digo yo, ¿no? Ya ensayos del año 2014, y que yo voy a mostrarte, te muestran cómo superaron ese tipo de dificultad de tener la resistencia en pilas y muretes. Bien, el otro parámetro de albañería, el otro sería el concreto líquido Graute, es lo que usamos, ¿no? Lo voy a leer la definición. El concreto líquido Graute es un material de consistencia fluida que resulta al mezclar cemento de grados y agua, pudiéndose adicionar cal hidratada normalizada
en una proporción que no exceda del 10% del volumen del cemento, u otros aditivos que no disminuyen la resistencia o que origina la corrosión al acero de refuerzo. Este concreto líquido o groute se emplea para rellenar los alveolos de las unidades de albañería en construcción de muros armados y tiene como función integrar el refuerzo con la albañería en un solo conjunto estructural. Es lo que dice. El groute te va a dar el conjunto estructural de la unión de vertical, ¿no?, de los ladrillos que están enlazados, ¿no?, porque es una trama. Para la elaboración del concreto líquido groute de albañería se tendrá en cuenta la normativa NPT 399-609 y 399-608, que mayormente tendría que cumplir las resistencias mayores de 350, y el groute está preparado. Si te venden el groute de en una tienda, o Sodimac, o Promar, o el Maestro, o una ferretería, siempre te va a vender ese groute ya con polímeros que te dan altas resistencias. O tú también en obra nosotros en nuestras construcciones lo que hacemos es dos de completillo, una de arena y una de cemento. Bien. El otro componente que usamos en la albañilería armada es el acero de refuerzo, ¿no? Eso ya lo sabemos. Sabemos qué es un acero de refuerzo, que es la armadura que debe cumplir con lo establecido de las normas de barras de acero con resaltes para concreto armado, que ese acero tiene que ser corrugado para que tenga la adherencia con el concreto, bajo la norma técnica NPT 341-031. El otro tema que usamos en la albañilería armada es el concreto, ¿no? El concreto que mayormente lo usamos en la fundación y también, ¿no?, prácticamente es un concreto, el groute. El concreto de los elementos de confinamiento tendrá una resistencia a la compresión no mayor o igual de 175 kilogramos por centímetro cuadrado. Nosotros lo llevamos a mucho más porque el concreto que usamos para rellenar la canaleta es prácticamente, usamos el groute, ¿no? Ya no, pero hay varias personas que utilizan concreto, ¿no? Ya vemos los elementos que usamos en la albañilería armada. Ahora me salteo te había hablado cuánto debe resistir las pilas y las moretes de albañilería, porque es un conjunto. Tú tienes la junta, tienes el ladrillo y tienen que resistir este tipo de ensayos para que tu procedimiento sea avalidado de tu obra, ¿no? Yo no sé si te piden este ensayo, así como cuando tú vas a concretar tu, tu, tu techo, ¿no?, una llena de techo, y sacas pruebas de concreto, test de concreto. En albañilería armada también, ¿no? Tú haces tus pilas de 1 metro cuadrado para el murete y pilas de 9 ladrillos unidos uno hacia arriba, ¿no? Yo creo que allá todavía no tienen esa costumbre, pero nosotros lo hacemos para asegurar que tú tengas la certeza que estás teniendo tu muro de albañilería armada. Está en la normativa, por ejemplo, nosotros nos enfocamos siempre en el concreto, en el bloque tipo P, que es y siempre trato de ser de muy buena calidad, y siempre les digo a los chicos que debemos trazarnos en este recuadro. En concreto, bloque tipo P, y en el 7.5 o 75 kilogramos por centímetro cuadrado, que es la resistencia. La pila tiene que resistir 95 kilogramos por centímetro cuadrado, y el morete tiene que resistir 9.7, no, 7.4 kilogramos por centímetro cuadrado, 9.3 y 1, ¿no? Esos son lo que tienen que resistir nuestras pilas y muretes para que pase la prueba de resistencia. En el capítulo 7 de la normativa E070, los requisitos estructurales mínimos.
En esta parte quiero que tú veas que el muro portante, si tú tienes una altura de 240, por ejemplo, 240, y estás en una zona sísmica 2 y 3, ese 240 tú le divides entre 20 y eso va a ser tu ancho mínimo de tu muro, el ancho. Y te sale 0.12, 0.10, te va a salir, ¿no? Ya si estás en la zona sísmica 1, ahí sí la altura es entre 25, que es mucho más, es menor, ¿no? Te sale 10. Dice Albañil Armada, para dar cumplimiento al requisito 712b, los muros reforzados deberán ser rellenados con graute total o parcialmente en sus alveolos, de acuerdo a lo especificado en 3.1, 3. y 3. El concreto líquido debe cumplir con los requisitos de esta normativa con resistencia a la compresión. Los muros portantes no comprendidos en el 7.3.1 y los muros portantes en edificaciones en las zonas sísmicas 1, así como los tabiques parapetos, podrán ser hechos de albañilería parcialmente rellena en sus alveolos. Aquí ya hace una referencia que la cimentación será hecha de concreto simple o reforzado con un peralte tal que permita anclar la parte recta del refuerzo vertical en tracción más el recubrimiento respectivo. En la charla, si no me equivoco, del mes de agosto, ¿no? Del mes de agosto yo creo que fue de cimentaciones, ¿no? Ahí hablamos cómo nosotros las cimentaciones en tipo de cimientos corridos anclamos el acero para que tú tengas que las mechas hacia arriba o los aceros verticales que van a pasar por el alveolo sean conectados, ¿no? Y también aquí muestra que cuando tú tienes una estructura de cimentación, como es el radier o platea de cimentación, te muestra que debe tener tan solo el peralte tal que permita anclar la parte recta del refuerzo. En esta parte de análisis y diseño estructural, yo creo que ya les había dado en la otra charla de cómo modulamos, ¿no? Cómo modulamos el acero vertical y el horizontal. Yo voy a mostrarte, por ejemplo, al modular nosotros identificamos primero las esquinas, ¿no? Las esquinas que es como cualquier habitación, que vas a tener el cambio de dirección de la pared, ¿no? Vas a tener la pared en L, vas a tener pared también que en T, tú ubicas, ¿no? Y ahí va a depender del número de pisos para colocar el acero vertical, ¿no? Vas a tener 2, 3, 4, hasta 5 aceros en esa parte de esquina. También identificamos, el segundo paso es identificar las partes laterales de una puerta o de una ventana para colocarle acero. De ahí tú tienes espaciamientos, ¿no? Los espaciamientos máximos para por ejemplo, para una vivienda de un solo nivel va a ser mayor, no debe ser mayor de 1 metro. Y ahí para el segundo nivel es 75, para el tercer nivel es 50 y va reduciéndose conforme vas teniendo más número de pisos hacia arriba. Y la normativa tan solo te dice 4 pisos que puede ser con albañilería armada. En la parte horizontal, ¿no? En el diseño horizontal, que son las viguetas que van alrededor de las habitaciones, ¿no? No debe pasar los 50 centímetros. Entonces, el otro paso que nosotros vemos es de que tú vas a rellenar esos 50 centímetros con grouted en las viguetas horizontales. Y es ahí que ya viene a tomar parte de este grupo de albañilería armada el ladrillo canaleta, que va a alojar el acero de refuerzo horizontal.
Entonces, a la letra en la bañería armada dice, el refuerzo horizontal se colocará preferentemente en el eje del muro, en el eje mismo del muro, alojado en la cavidad horizontal de la unidad de bañería. El refuerzo horizontal podrá colocarse en la cama de mortero de las hiladas cuando el espesor de las paredes de la unidad permitan que el refuerzo tenga un recubrimiento mínimo de 15 milímetros, o sea, 1,5 cm. No, ok, aquí es mejor, porque nosotros no estamos dando tan solo 1,5 cm y colocarle acero, no. Nosotros lo que estamos colocando es la canaleta que tiene 5 centímetros por 8 por 7, y encima tú puedes colocar la otra canaleta y tú formas como si fuese una vigueta, un collarín, ¿no? En Perú muy conocido como collarín, la viga collarín que le llamamos. Tú puedes tener esa vigueta, ese refuerzo horizontal. Y ese refuerzo horizontal te tiene que ser no mayor de 50 centímetros. Más aquí es más estricto, miren, miren, quiero que lean. El desplazamiento del refuerzo horizontal en el primer piso de muros hasta de 3 pisos o 15 metros o 12 metros de altura en la zona sísmica 2 y 3 no excederán los 45 centímetros o 450 milímetros, y para muros de más para muros de más de 3 pisos o 12 metros no excederán de 200 milímetros, o sea, 20 centímetros. En las zonas sísmicas, uno no será de 800 milímetros, 80 centímetros. Entonces, para la regla, nosotros usamos en realidad 50 centímetros, pero si ya leo esta norma, tengo que meterme a la norma, ¿no? 45 centímetros. No debo pasarme. Y si estás en la zona sísmica mayor, debes tener cada 20 centímetros prácticamente. Dice, el refuerzo horizontal en los muros del primer piso de edificio de 3 o más pisos debe ser continuo, sin traslapes. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que en el primer piso no te permite traslapes, más en el anterior capítulo que no está, no lo he resaltado, dice, puedes tener traslapes con la salvedad de que sean 60 veces el diámetro de la varilla. ¿Bien? Entonces, ¿a cuál me puedo orientar de esas reglas, ¿no? Yo me orientaría a la parte de constructiva, porque yo no puedo poner la varilla desde el piso hasta la altura del techo del primer piso, porque me sería dificultoso subir con el ladrillo y bajarlo, ¿no? Por el alvéolo, el acero. Entonces, lo que hacemos nosotros es cortarlo a 1,80 m o a 2 metros y por ahí, y después traslaparlo y hacer el traslape. Bien. Dice, todos los alvéolos de las unidades que se utilicen en los muros portantes de carga sísmica de los 2 primeros pisos de edificios de 3 o más pisos deberán estar totalmente rellenos de concreto líquido. Para los muros de los pisos superiores podrá emplearse muros parcialmente rellenos si cumplen con la limitación dada en la normativa 8718. Bien, tú cuando estás haciendo el diseño estructural de tu losa aligerada, hay la vigueta que va a soportar todo el peso de tu losa. En esa parte ya se llama la zona crítica o el muro crítico, que es un muro portante que va a soportar todo esto de la losa aligerada. Ahí que si tú tienes 3, 4 pisos, en los 2 primeros pisos tienes que colocarle groute totalmente. Yo creo que hasta ahí, ¿no? Hasta ahí nos damos unas reseñas de las normativas técnicas y te quiero mostrar, bien, esta es una tesis del año 2014, ¿no? Muchas veces yo muestro lo nuestro, pero no puedo ser juez y parte, ¿no? Yo prefiero mostrarlo, este estudio de la Facultad
de Ingeniería de la Católica del Perú, que para mí sería algo neutro, que diga sí, ya es comprobado que el sistema de albañilería armada con el ladrillo Lego es verdaderamente fiable, confiable. Bien. Entonces, estos jóvenes hicieron en el 2014 toda una tesis y me quiero enfocar lo que me pide la norma técnica para que sea una albañería armada, es el ensayo de muretes y pilas. Y ojo, ellos hicieron un pequeño, una pequeña sección de casa, ¿no? Es un cuarto con 2 niveles, y lo pusieron a una máquina de sismo 9 en la escala de Richter y funcionó. Fue todo un éxito. Acá está. Acá están los ensayos de pilas. Los ensayos de pilas. Y de acá estoy seguro que viene el ensayo de murete. Ese es el ensayo de murete que ahí muestra que la adherencia de un pegamento es válido. Muchos me dicen, oye, estás mostrando que se rajan. Sí, es que eso es el ensayo de resistencia, ¿no? Hasta la rotura. Y debemos saber cuánto resistió, ¿no? El máximo, por ejemplo, en este murete era 63 kilonewtons, 52, 68, las cargas máximas. Y tienes, por ejemplo, al final de resistencia kilogramo por centímetro cuadrado de 4.98. Ojo, que esto es con los factores de corrección, porque tú tienes la resistencia de 5.88 kilogramos, 4.91, y es válido porque con la normativa E070 llegamos a tener 1.91. No sé si tú te acuerdas que te era tan solo 1 o 0.25 la fuerza basal. Ok, regreso. Actualmente los que están construyendo con albañilería armada son entidades privadas, ¿no? Son personas que muchas veces me envían sus fotos, y si quieres tener un poco de histórico, mira, la que estuve cerca, ¿no? Sí, es privado. Es en Nueva Fuerabamba, es en el Cusco. Ahí tenías que pasar un pueblo de un lugar a otro, porque tenían que tener labores mineras y llevarse toda una pequeña ciudad, hacer sus viviendas, y bajo el sistema de albañilería armada eran algo de 72 edificios que eran hechos con bloques, y no eran Lego, lamentablemente no eran Lego, pero son iguales a esto que tú ves, un poquito más altas, y teniendo altas resistencias para que pueda ser con la varilla armada. Ese es un ejemplo de suceso de que se puede hacer varilla armada en el Perú. Ya tengo tan solo 10 minutos para que me puedan consultar, me puedan preguntar algo que les haya quedado con dudas. ¿Tienen alguna pregunta? Escríbame. ¿No tienen ninguna pregunta? Bien. Entonces, sigamos con esta travesía que tiene Dracos Sudamérica en una misión, esa misión de abaratar costos de construcción bajo procedimientos que tú lo tienes a la mano, como es la normativa E070. Nosotros no venimos a inventar cosas que no estén bajo un reglamento. Nosotros tan solo nos adecuamos a lo que el reglamento nos exige, nos pide como mínimo, y no es como mínimo, nosotros le damos valor agregado a resistencia, valor agregado a tiempos, a procesos, y eso te hace tener una economía mejorada al realizar una casa, construir una casa. Porque yo lo que siempre les digo a los chicos es: estamos llevando al Perú a construcciones que bajen de ese sentido de
ahorrar el 30 o hasta un 40% de lo que están construyendo. ¿El por qué? Porque el peruano somos muy desordenados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros construimos por etapas, ¿no? Haces la adquisición del lote, del terreno, de ahí pasan 5 años, recién estás construyendo, ¿no? Recién estás construyendo, es el típico peruano bajo un estudio de mercado de una inmobiliaria. Y lo que haces es habitar, para que lo puedas habitar, te olvidas de la parte estética, te olvidas de la parte de acabados, ¿no? Y yo lo entiendo por la economía. También entiendo por la economía que no podemos contratar a un ingeniero, pero yo quiero llevarte a un nivel donde tú puedes construir estéticamente más bonito, más agradable, porque tú tienes un ladrillo cara vista, un ladrillo estructural, un ladrillo que te va a ayudar para que no tengas esa dificultad de que no tienes la economía para dar un tarrajeo, ¿no? Entonces, esa es una solución que estamos llevando. Soy Edgar Salcedo de Dracos Suramérica y bienvenidos otra vez. Muchísimas gracias.